Hasta ahora hemos visto lo que es la teoría acerca de la aerodinámica y la mecánica de fluido, de manera que podamos entender los conceptos más básicos con el fin de poder después diseñar elementos aerodinámicos y el paquete completo aerodinámico de un coche de carrera. Entonces nos centramos, como he dicho, en la teoría. Es importante entender toda la teoría que hay detrás de la aerodinámica y la mecánica de fluidos. Y evidentemente hemos visto pues toda esa teoría porque posteriormente la íbamos a usar y va a tener un efecto en el rendimiento del coche. Y eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Cómo cambia el rendimiento del coche, si mejora o empeora. Evidentemente va a mejorar, porque si no, no estaríamos viéndolo. Pero evidentemente eso, mejora el rendimiento del coche, mejora la tracción en curva, le permite al coche mantener una mayor velocidad en curva y por tanto disminuye los tiempos por vuelta, etcétera. Entonces, para todo eso, pues vamos a ver este capítulo y nos vamos a centrar, no principalmente, pero vamos a ver una gran parte de lo que es neumáticos, es decir, el comportamiento de los neumáticos, tanto en curva como en aceleración, qué fuerzas son las que están apareciendo en los neumáticos y dónde. Eh, bueno, pues todas esas cosas son las que vamos a ver en este vídeo. Primero de todo, vamos a ver el efecto que tiene la aerodinámica en la velocidad punta de un coche. Nosotros coloquialmente entendemos que pues, la velocidad punta es la velocidad máxima que alcanza un coche eh, y punto, es que no hay más. Bueno, pero si nosotros pensamos esto más técnicamente, más analíticamente, entendemos que si el coche, a pesar de estar sufriendo o experimentando una fuerza de empuje, que es la que le proporciona el motor, si la velocidad se estanca, entonces la aceleración que va a estar experimentando el coche es cero. Y por tanto, la primera ley de Newton nos dice que el sumatorio de fuerza que experimenta el coche es también cero. ¿Qué entendemos con esto? Pues que el coche va a llegar a una velocidad punta o velocidad máxima en el momento en el que la fuerza del empuje del motor sea de igual magnitud que la fuerza de drag. El drag comenzará a aumentar en función de cómo aumente la velocidad y llegará a un punto, a una velocidad, que ese drag, pues su magnitud será igual que la fuerza del empuje del motor. En ese momento el coche ya dejará de sufrir una aceleración y por tanto la velocidad se estancará. Si escribimos esto matemáticamente, pues nos queda que la fuerza del empuje del motor es igual al drag. La fuerza del empuje del motor la podemos escribir como la potencia en vatios dividido la velocidad del coche y lo igualamos a un medio de la densidad por el área de referencia, por la velocidad al cuadrado y por el coeficiente de drag. Si manipulamos esa igualdad, pues obtenemos que la velocidad máxima en esta situación va a ser la raíz cúbica de 2 veces la potencia del motor en vatios dividido la densidad por el área de referencia por el coeficiente de drag. Y si esto lo graficamos, hacemos un gráfico que nos relacione la velocidad máxima del coche en función del coeficiente de drag, pues vamos a ver que para coeficientes de drag pequeños, es decir, para coches que generen poco drag, que sean eficientes aerodinámicamente, la velocidad punta va a ser muy alta y conforme ya va aumentando el coeficiente de drag, al principio la velocidad baja bastante y ya conforme va aumentando el coeficiente de drag, pues cada vez la velocidad disminuye menos y menos. Es, digamos que una gráfica parecida a una exponencial negativa. Parecido a lo que acabamos de ver, podemos hacer otro análisis en el que vamos a calcular la velocidad máxima de un coche en curva. Y vamos a ver cómo varía en función de la carga aerodinámica o el coeficiente de lift que, que consigamos en el paquete aerodinámico de este coche. Si nos vamos a lo más básico, en un coche que está tomando una curva, pues el coche, por la propia inercia que trae, va a experimentar una fuerza, que es esta, es la fuerza centrífuga que intenta expulsarlo de la curva. Entonces, para que el coche se mantenga en la curva, tiene que experimentar una fuerza de igual o mayor magnitud que la fuerza centrífuga, pero en sentido contrario. Esa fuerza se llama fuerza centrípeta. Y repito que tiene el mismo valor que la fuerza centrífuga. Por lo tanto, necesitamos en el coche producir de alguna manera una fuerza en esa dirección y que tenga por lo menos la misma magnitud que la centrífuga. ¿Esa fuerza de dónde la sacamos? Pues la sacamos de los neumáticos. La fuerza de rozamiento de los neumáticos
idealmente, bueno, en este caso vamos a suponer que es igual a la fuerza centrípeta o centrífuga, repito que es la misma magnitud, y con ello podemos ya empezar a hacer el cálculo. La fuerza de rozamiento va a ser la fuerza de rozamiento lateral, entonces el coeficiente, esto va a ser lateral, no lo voy a poner todo el rato, pero bueno, que sepáis que esto es el coeficiente de fricción lateral y la normal, pues la normal. Entonces, tenemos que la fuerza de rozamiento lateral tiene que ser igual a la fuerza centrípeta y la fuerza de rozamiento podemos escribirla como el coeficiente de fricción lateral por la normal, que realmente es el peso más la carga aerodinámica, más el lift. Por tanto, estaría mejor escrito como F, la fuerza en Z. Y la fuerza centrípeta la podemos escribir con su fórmula, que es m por u al cuadrado dividido el radio de la curva. Como hemos dicho, la normal, o como hemos corregido la fuerza en Z, la podemos escribir como el peso más el downforce o la carga o el lift por el coeficiente de fricción lateral, y esto es la fuerza centrípeta. Si ya empezamos a manipular esto y lo que buscamos es despejar la velocidad, pues lo que nos va a quedar es esta ecuación, que nos dice que la velocidad máxima en curva pues depende de todas estas variables, depende de la masa, depende de la gravedad, evidentemente, depende del coeficiente de fricción lateral de los neumáticos, del radio de la curva, pero lo que nos importa es que depende también del coeficiente de lift. Nosotros cuando estemos diseñando un coche de carrera, cuanto más negativo sea el coeficiente de lift, pues más carga aerodinámica, por así decirlo, está generando el coche. Después habría que ver si se está generando de forma limpia o no, pero en general un CSUL muy negativo pues nos va a indicar que el coche está generando pues bastante carga aerodinámica, que es bastante eficiente generando carga aerodinámica. Entonces, si graficamos lo que es la velocidad máxima en curva en función del coeficiente de lift, vamos a ver que es una relación lineal o casi lineal, en la que vemos que la velocidad en curva aumenta según aumentamos el coeficiente de lift. Esto es lo que siempre hemos escuchado de la aerodinámica en la Fórmula 1 se usa para ir más rápido en las curvas. Pues esto es. Al final acabamos de ver matemáticamente cómo es cierto que un coche con una mayor carga aerodinámica pues va a conseguir traccionar mejor en curvas y mantener una velocidad más alta. Ahora mismo acabamos de ver lo que es un cálculo que incluye el coeficiente de fricción lateral. Pero realmente los neumáticos lo que realmente hacen es ejercer una fuerza longitudinal y una fuerza lateral. Una fuerza longitudinal que proporciona esa aceleración, una fuerza de aceleración positiva o negativa, y será pues, aceleración o frenado. Y también lo que ejercen es una fuerza lateral que pues, permite al coche contrarrestar la fuerza centrífuga cuando entra a una curva. Sabemos que la fuerza de rozamiento en general es un coeficiente de fricción por la normal, o la fuerza resultante en el eje vertical. Si despejamos el coeficiente de fricción, pues tenemos que la fuerza de rozamiento partido el peso más el lift en este caso. Como sabemos que los neumáticos pueden ejercer, bueno, no pueden, es que de hecho ejercen una fuerza longitudinal hacia atrás y una fuerza lateral. Pues entonces, dividiendo esta fórmula, pues lo que vamos a entender es que el neumático tiene un coeficiente de fricción lateral que proporciona una fuerza lateral y un coeficiente de fricción longitudinal que proporciona una fuerza de fricción longitudinal. Vamos a definir ahora un término muy importante cuando estudiamos los neumáticos, y es el contact patch o la huella del neumático. El contact patch es la zona del neumático que está en contacto con el asfalto. Es eso, simplemente. Es, como pone ahí, el único punto de contacto entre el coche y el asfalto. Y diréis, ¿por qué es tan importante el contact patch? Bueno, el contact patch es muy importante porque es donde se generan y actúan la mayoría de fuerzas que actúan en un coche. Por ejemplo, la fuerza de tracción o aceleración y la fuerza de frenado y desaceleración actúan y se generan en el contact patch. La fuerza lateral, que hace que el coche pueda tomar una curva, también se genera y actúa en el contact patch. La excepción, digamos, es la fuerza vertical
tanto el peso como la fuerza aerodinámica, que no se generan en el contact patch ni actúan en él. Pero, por ejemplo, la fuerza aerodinámica pues se genera en los elementos aerodinámicos, pero se transmiten al suelo, es decir, esa fuerza es efectiva porque se transmite al suelo a través del contact patch. Entonces es una zona muy importante porque todas las fuerzas que queramos analizar tenemos que partir de que se generan y actúan en ese punto. ¿Y qué pasa entonces si hacemos o colocamos unos neumáticos con una mayor huella de contacto o un mayor contact patch a nuestro coche? Bueno, pues primero que con una mayor área de contacto vamos a conseguir una mayor tracción y un mayor agarre en curva, hasta ahí bien. Vamos a tener también un menor desgaste del neumático y un menor sobrecalentamiento porque hay una mayor superficie donde se puede distribuir todo el calor, pero también tiene sus puntos negativos. Y es que al tener una mayor área de contacto va a significar una mayor resistencia al avance, una mayor fuerza de rozamiento que el coche va a tener que vencer, es decir, el motor en teoría. Por lo tanto, contribuirá a un mayor gasto de combustible o energía si el coche es eléctrico. También, si el área de contacto es muy grande, el mojado va a llevar a que se produzca aquaplaning. El coche, pues, eso se produzca aquaplaning, eso de que el coche desliza en mojado. Y para poner un coche con un neumático ancho, con una huella de contacto ancha, para evitar el aquaplaning, pues lo que se necesitaría sería un sistema de drenaje, un buen sistema de drenaje para que pueda evacuar todo el agua cuando el neumático es muy ancho. De hecho, esto lo veréis en pues, la diferencia entre el tamaño de los neumáticos en Fórmula 1 y en coches de carretera. Un coche de carretera que no es muy potente, pues cualquier coche, si os fijáis en el grosor de los neumáticos y después lo comparáis a uno de un Fórmula 1, vais a ver que la diferencia es enorme. Bueno, pues es eso. En un Fórmula 1 se busca el máximo rendimiento, se busca un mayor área de contacto para una mayor tracción y agarre en curva, menor desgaste del neumático también y menor sobrecalentamiento. Y como tienen potencia de sobra, pues la resistencia al avance le da un poco igual. Y el aquaplaning pues se soluciona con un buen sistema de drenaje que se encarga Pirelli actualmente. Y en coches de carretera, pues lo que nos importa es que el consumo de combustible sea el mínimo posible, es decir, la resistencia al avance sea la mínima, por lo tanto, en vez de un contact patch grande, vamos a usar uno más pequeño, un neumático más estrecho, y también queremos estabilidad aunque el suelo esté mojado, aunque haya llovido. Entonces, con un menor contact patch, un neumático más estrecho, pues vamos a mejorar la estabilidad y evitar el aquaplaning. En lo que es el comportamiento de los neumáticos, vamos a primero abarcar lo que es el comportamiento longitudinal, es decir, cómo varían las fuerzas que genera el neumático longitudinalmente, tanto la aceleración como la frenada, en función pues de varios factores. En primer lugar, vamos a definir un concepto importante que es el que se conoce como slip ratio. El slip ratio, que he puesto como SR, es pues, más que nada una forma de medir la diferencia de velocidad lineal entre el neumático y el asfalto. Por ejemplo, un slip ratio muy alto sería el caso de quemar rueda. Cuando un coche está quemando rueda, la velocidad de la rueda es muy alta y la velocidad del suelo pues prácticamente cero o incluso un poco mayor, pero no mucho más. Si introducimos eso en la fórmula, pues nos va a dar un número muy elevado, un porcentaje muy elevado, quizá 500%. Y bueno, el caso contrario sería un slip ratio negativo, que sería un bloqueo, es decir, la velocidad de la rueda es menor que la velocidad del suelo. Sin embargo, si lo que conseguimos es un slip ratio de 0, el coche no está ejerciendo ninguna fuerza que le provoque una aceleración, no está cambiando su velocidad porque simplemente está rodando. Si os fijáis en este gráfico, lo que nos enseña es cómo varía el coeficiente de fricción longitudinal de los neumáticos o la fuerza longitudinal. Como no he puesto ningún números en el eje vertical, pues se puede entender que es cualquiera de los dos porque varían de forma igual. La forma de la gráfica es igual. En función del slip ratio. ¿Qué conclusión vemos? Bueno, vemos que el comportamiento o la capacidad del neumático para generar una fuerza longitudinal aumenta
en principio, conforme va aumentando el slip ratio, conforme aumenta la diferencia de velocidad entre el neumático y el suelo, y llega a un punto que por mucho que aumente esta relación, va a disminuir. Va a llegar a un punto en el que llega un pico y comienza a disminuir. Bueno, pues ese pico es la máxima fuerza longitudinal que el neumático puede ejercer y se va a dar a un determinado slip ratio. Dicho esto, podemos diferenciar el gráfico en dos áreas. El deslizamiento controlado, que podríamos decir, que de manera que, digamos, la zona segura, la zona buena donde deberíamos tener el neumático. Bajo eso es slip ratio. ¿Por qué? Porque si nos pasamos de slip ratio, al final vamos a estar generando la misma fuerza longitudinal que en una zona que ya hemos pasado antes. Por ejemplo, en el punto B no hemos pasado ya de un slip ratio ya más alto, pero la fuerza longitudinal que estamos generando con los neumáticos es la misma que para un slip ratio en el caso de A, del punto A. Lo que pasa es que en el caso B estamos consiguiendo un deslizamiento descontrolado y un gasto de energía, que esa energía se va a transformar en calor por fricción y desgaste de los neumáticos. Al igual que hemos hecho para estudiar el comportamiento longitudinal de los neumáticos, para el comportamiento lateral vamos a definir lo que se conoce como slip angle. Ya definimos lo que era el slip ratio para el comportamiento longitudinal, pues para el lateral vamos a definir el slip angle. El slip angle es el ángulo entre la dirección en la que apuntan los neumáticos y la dirección que llevan realmente los neumáticos, porque no es la misma. Tenemos por un lado la dirección del neumático, que es esta de aquí. Esta de aquí es la dirección que llevan los neumáticos y esta de aquí es realmente la dirección de movimiento del neumático. También podemos verlo en este dibujo, donde tenemos con la flecha roja la dirección a la que apuntan los neumáticos. Con la línea amarilla tenemos la dirección de movimiento del coche y de los neumáticos, por tanto, y ese ángulo se define como el slip angle. Pero cuidado, porque si analizamos el ángulo entre la flecha roja, que es la dirección de los neumáticos, y la flecha azul, que es la dirección de orientación del chasis, lo que vamos a conseguir no es el slip angle, sino el ángulo de giro de los neumáticos, que no es lo mismo. Cuando a un neumático que está rodando se le da un determinado slip angle, lo que ocurre es que ese neumático comienza a generar una fuerza lateral. Esta fuerza lateral lo que hace es que deforma el neumático, como vemos en la imagen y como vamos a ver también en este vídeo. Como vemos, es prácticamente lo que hemos visto en la imagen. El neumático, conforme le da un slip angle, pues comienza a deformarse, sobre todo el contact patch. Esto es debido a la fuerza lateral que están generando los neumáticos, que es la misma que la que proporciona al coche esa estabilidad en curva. Le permite al coche tomar una curva. Si nos centramos en lo que está ocurriendo en el contact patch cuando nosotros aplicamos un slip angle a un neumático, es decir, le damos un giro respecto a la dirección de movimiento, pues sabemos que se va a producir una fuerza lateral resultante que va a ser la que va a contrarrestar a la fuerza centrífuga. Y es la que nos va a permitir estar en curva, como hemos dicho antes. Bien, pues como digo, si nos centramos un poco en lo que está pasando en el contact patch, en la huella de contacto, lo que está pasando es esto que vemos en la foto de aquí. Para empezar tenemos que entender que el neumático en curva, cuando le estamos dando un slip angle, también está experimentando una fuerza longitudinal, una fuerza de aceleración. Entonces lo que pasa es que el neumático se deforma en su huella, aumentando la huella del neumático, el contact patch, como vemos aquí. Entonces cuando nosotros le damos un slip angle, lo que está ocurriendo no es que se genere una fuerza en un punto aleatorio, sino que se crea como una distribución de fuerza, de presión, a lo largo de toda la huella del neumático. Y en algunos puntos pues será mayor que en otras. Pues no es casualidad que la mayor parte de la fuerza lateral se acumula en esta zona que se está deformando el neumático, en la parte trasera, debido a la deformación, como vemos aquí. Entonces, si calculamos una fuerza resultante de todas estas flechas y de este perfil de distribución,
pues llegaremos a la conclusión de una fuerza lateral resultante ubicado en un punto que será la media entre todas estas fuerzas. Bien, ahora que sabemos ya la fuerza resultante y de dónde viene, pues vamos a ver lo que conocemos como el pneumatic trail, que es muy importante. El pneumatic trail es la distancia en el plano del suelo entre el centro geométrico del contact patch, es decir, esta línea de aquí, y el punto donde se aplica la fuerza lateral. Entonces, esta distancia de aquí es lo que se conoce como pneumatic trail. La traducción al español no lo sé, pero vamos, es un término importante. El pneumatic trail es un concepto muy importante porque bueno, es esta distancia que hemos calculado y es la responsable de generar un momento de autoalineación en la dirección del coche, o autocentrado, como ponéis. ¿Por qué es útil esto? Bueno, vosotros los que tengáis carnet o hayáis conducido algún coche, sabréis que cuando giramos el volante del coche en una curva, tenemos que hacer una fuerza porque si soltamos el volante vuelve a su posición recta. Entonces ese giro del volante es lo que se conoce como momento autoalineante o de autocentrado, o en inglés se le conoce también como self-aligning torque. Esto es muy importante a la hora de entender la dinámica de un coche de carreras porque al salir de curva, bueno, si al salir de curva nosotros tenemos el volante girado y lo que queremos es devolverlo a su posición natural, a su posición recta. Entonces este momento lo que nos ayuda es pues, a reducir la fuerza que hay que hacer para alinear de nuevo el volante en su posición central, y sin él, como pone aquí abajo, sería mucho más difícil de controlar el coche, ya que no habría una fuerza natural que nos ayudara a devolver a la rueda a su posición natural central tras la curva. En este dibujo también podemos verlo y bueno, yo creo que se puede entender un poquito mejor. Tenemos un neumático que está girado en un slip angle, que es este de aquí, alfa, y en el punto verde lo que tenemos es el centro geométrico de la huella de contacto, del contact patch. Entonces se creará una distribución de presión, que es la marcada en amarilla, nos dará una fuerza resultante, que es el vector azul, y esta distancia que vemos aquí, que es la que se ha trasladado aquí, es el brazo del self-aligning torque, del momento autoalineante. ¿Y qué pasa si la huella de contacto se reduce? Es decir, si el contact patch se hace más chico. Bueno, pues como vemos aquí en la comparación del dibujo anterior con una huella del neumático más corta, lo que vemos que está pasando es que la distribución de presión no se va a localizar tan atrás. Digamos que no se acumula en la parte trasera porque la fuerza lateral que genera el neumático es menor debido a que el contact patch es menor. Entonces, por tanto, si la distribución de fuerza lateral a lo largo del contact patch no se distribuye sobre todo a la parte trasera como antes, y se distribuye un poco más en el centro, cerca del centro geométrico, pues entonces la distancia, es decir, el pneumatic trail, va a ser más chico. Y cuanto más chico sea el pneumatic trail, más chico va a ser el momento de autocentrado. Por lo tanto, con una menor huella de contacto, lo que estamos consiguiendo es una menor fuerza lateral resultante, que la distribución de presión no se acumule en la parte trasera del contact patch, y por tanto un menor pneumatic trail, que por tanto es la causa de un menor momento de autocentrado, un menor self-aligning torque. Por lo tanto el coche va a ser más difícil de controlar porque a la salida de curva vamos a tener que hacer esta fuerza que ya no tenemos, que hemos perdido por la menor huella de contacto, para devolver la rueda a su posición natural. Esto se suele hacer mucho en coches de carrera, el hecho de buscar alguna forma de mantener a lo largo de toda una vuelta en un circuito siempre la mayor
la mayor huella de contacto, el mayor contact patch posible a lo largo de todo el circuito. Por eso muchas veces se cambia el camber, se cambian parámetros del coche, se cambian las suspensiones, más duras, más blandas, se cambia el tow también, se cambian parámetros que pues te garanticen el mayor contact patch a lo largo de una vuelta siempre. Así entonces vamos a tener garantizada la mayor fuerza lateral posible y el mayor momento de autocentrado. Por lo tanto, al final es un win-win. Siempre que tengas una huella del neumático mayor, vas a tener mejores resultados, tanto fuerza lateral como el momento de autocentrado. Si os acordáis, vimos unos gráficos parecidos a estos con el comportamiento longitudinal. Y es que es muy parecido. En la primera gráfica de todas, en esta de aquí, lo que hemos graficado es el coeficiente de fricción lateral o la fuerza lateral, que dijimos que podemos interpretar que es cualquiera de las dos porque no hemos puesto una escala numérica y porque la forma de la gráfica es la misma. Entonces, pues podemos representar las dos en ese eje y que sea cualquiera, tanto el coeficiente de fricción lateral como la fuerza lateral. Y en este caso, en vez de por el slip ratio como hicimos en el comportamiento longitudinal, lo graficamos en función del slip angle. Por lo tanto, vemos que para un slip angle de 0 no hay ninguna fuerza lateral que se ejerza, es decir, si el neumático no está girado respecto a la dirección de movimiento, evidentemente no va a haber ninguna fuerza lateral. Conforme ya le vamos dando un giro, se va generando una fuerza lateral y así constantemente hasta que llega a un punto en el que si seguimos aumentando el slip angle, pues vamos a empezar a disminuir la fuerza lateral que ejerce el neumático. Es decir, el neumático para un determinado slip angle genera la máxima fuerza lateral posible. Entonces tenemos que antes de este pico tenemos un deslizamiento controlado, está todo bien, pero ya si no pasamos estamos en lo mismo de antes. Estamos generando la misma fuerza lateral, pero con un coste energético. Es decir, aquí el neumático ya, si está muy girado, pues respecto al punto A, va a estar generando una mayor fricción con el suelo, un mayor gasto de energía y por tanto mayor sobrecalentamiento y desgaste del neumático. Si dependiendo de si esto pasa en el eje delantero o en el eje trasero, es decir, el deslizamiento descontrolado y sobrecalentamiento de los neumáticos, pues ya estaremos hablando de understeering o oversteering. Que esto nos pasa, es decir, que le damos un slip angle a la rueda delantera muy grande y sobrecalentamos el neumático, lo desgastamos y tal. Vamos a tener understeering, por ejemplo. Bien, en esta gráfica de aquí hemos graficado pues la función que hemos visto justo aquí, de cómo varía la fuerza lateral en función del slip angle, y también hemos añadido esta curva azul que es el momento de autocentrado, el self-aligning torque. ¿Por qué lo hemos graficado? Bueno, porque una cosa muy curiosa es que el pico del momento de autocentrado es justo antes del pico de máxima fuerza lateral del neumático. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, pues porque cuando nosotros estamos conduciendo, en el momento que notaremos como es normal que la fuerza que tenemos que ejercer es mayor porque el momento de autocentrado pues aumenta conforme aumentamos el slip angle. Llegará a un punto que es muy grande y que si seguimos girando el volante va a empezar a disminuir. Pues si notamos eso, en el momento en el que el momento de autocentrado empieza a disminuir, estamos ya prácticamente en el punto de máxima fricción de los neumáticos, en el ángulo en el que los neumáticos ejercen la fuerza lateral mayor. Otro parámetro importante cuando estamos estudiando los neumáticos es lo que se conoce como el cornering stiffness. Esto no es más que la pendiente de la región lineal de las gráficas del coeficiente de fricción o fuerza lateral en función del slip angle. Esta región laminar que vemos aquí, esta región lineal pues tendrá una pendiente y esta pendiente que vemos aquí va a ser la que
bueno, va a ser lo que se llama el cornering stiffness. Ten en cuenta que un neumático con un mayor cornering stiffness va a tener una mayor pendiente y por tanto va a tener el pico de fuerza máxima que pueda ejercer lo va a tener más afilado, digamos. Es decir, una mayor pendiente va a conllevar a que el punto de máxima fuerza se logre antes, es decir, a un mayor slip angle, y además va a ser más afilado. Lo que significa que para neumáticos de alto rendimiento, es decir, con un alto cornering stiffness, va a alcanzar el pico de máxima fuerza o máxima fricción antes, es decir, para un menor giro del neumático, pero la máxima fuerza va a estar concentrada en un pico afilado y por tanto hay que ser muy buen conductor, muy buen piloto, digamos, para poder controlar el coche alrededor de ese punto en todas las curvas. Por lo tanto es más difícil. En neumáticos de carretera, como eso no es importante y se busca un neumático que se adapte a la mayoría de personas, pues se usa un cornering stiffness más bajo, es decir, una pendiente más baja, esta zona lineal, y por tanto la zona de máximo grip, de máxima fuerza lateral, va a estar ubicada a un mayor slip angle, pero va a ser un rango más grande, es decir, un rango más seguro. No hay que ser tan preciso como habría que serlo con un neumático de carrera de alto rendimiento. Así que en resumen, un alto cornering stiffness lo que significa es que es un neumático de alto rendimiento y nos va a dar una mejor respuesta, un mejor control y una mejor estabilidad a alta velocidad. Si las gráficas que acabamos de ver del coeficiente de fricción lateral en función del slip angle las graficamos juntas, pero vamos variando lo que es la fuerza vertical, tanto el peso como el downforce, pues vamos a ver que en función del aumento de la fuerza vertical, podríamos interpretarlo como un aumento en el downforce, pues el coeficiente de fricción lateral aumenta. Es decir, un mayor downforce significa un mayor coeficiente de fricción lateral y por tanto un mayor agarre en curva. Pero además lo que vemos es que conforme vamos aumentando el downforce o el peso, vamos a llamarlo la fuerza vertical, pues el slip angle el que ocurre el máximo coeficiente de fricción lateral, pues cada vez se retrasa más. De manera que, por ejemplo, para una fuerza vertical de 3000 newton, el pico de agarre, el pico de coeficiente de fricción lateral, lo vamos a conseguir para un slip angle mayor que, por ejemplo, para 1000 newtons. Entonces, si esto lo podemos graficar también, como en el eje vertical ponemos el slip angle máximo, que son estas tres X que hemos puesto aquí, los picos, y lo graficamos en función de la fuerza vertical, pues vemos que, como hemos dicho, según aumentamos la carga vertical, pues aumenta el ángulo en el que vamos a conseguir este pico de fricción en los neumáticos. Para terminar ya con el tema de los neumáticos, un término muy importante es lo que se conoce como los círculos de fricción. Los círculos de fricción son una forma de representar el rendimiento máximo que pueden ofrecer los neumáticos. Y se grafica un círculo o idealmente es un círculo que nos representa en el eje vertical la fuerza longitudinal que pueden proporcionar los neumáticos y en el eje horizontal las fuerzas laterales. En el caso 1 lo que estamos viendo es evidentemente una idealización. Repito que aquí lo que estamos viendo en el eje vertical son las fuerzas longitudinales, tanto aceleración en este caso como el frenado. Sabemos que la fuerza de aceleración siempre suele ser más chica que el frenado. Entonces estaríamos hablando de un caso así, y es porque el caso 3 es algo ya más realista. Pero si nos fijamos en el caso 1, pues lo que vemos es que los neumáticos tienen un mejor rendimiento cuando las fuerzas tienen lugar individualmente, es decir, independientemente. Por ejemplo, el neumático tiene una capacidad de fuerza longitudinal mayor cuando no está actuando ninguna fuerza lateral que cuando ya sí hay una fuerza lateral actuando. Por ejemplo, en este punto estaríamos hablando de que la fuerza longitudinal del neumático
con una fuerza lateral, ya empeora. Entonces, esto suele pasar mucho y es que en fuerzas longitudinales y laterales combinadas el rendimiento de los neumáticos suele caer. También depende del neumático mucho, porque en el caso 2, sin embargo, lo que estamos viendo es un poco lo contrario. El neumático tiene un pico de rendimiento que, tanto longitudinal como lateral, no le importa el estar trabajando en fuerzas longitudinales independientemente o en fuerzas combinadas. Por ejemplo, aquí tenemos que el neumático en fuerzas longitudinales independientemente trabaja pues prácticamente de la misma forma que si están actuando fuerzas laterales. ¿Esto cómo podemos extrapolarlo a una conducción de un coche de carrera? Pues en este caso, el caso 2, sería un neumático que te permite acelerar y frenar a la vez que estamos girando. Por ejemplo, en curva, pues a la vez que estás entrando en curva y girando el volante y el coche, pues es un neumático que te sigue ofreciendo adherencia cuando en ese giro, en la curva, pues tú frenas y aceleras. Sin embargo, este neumático lo que te está diciendo es que si haces eso, vas a perder bastante adherencia y seguramente tiempo por vuelta. Con el neumático 1, seguramente lo que habría que hacer es, conforme te estás aproximando a la curva, frenar, levantar el pie, girar para tener solo fuerzas laterales y una vez hayas salido de curva, acelerar, pero cuando el volante esté recto y no haya ninguna fuerza lateral. Como digo, estos dos casos son un poco más ideales, pero el caso más realista sería el 3, en el que vemos que pues las fuerzas de aceleración son más chicas que las fuerzas de frenado, evidentemente. Estas son las fuerzas de frenado y esta es la fuerza longitudinal de aceleración. También hemos visto lo que es el comportamiento lateral y hemos graficado de forma muy parecida al comportamiento longitudinal, en este caso la fuerza de fricción o de rozamiento lateral o el coeficiente de fricción lateral en función del slip angle, que si recordáis es el ángulo entre la dirección en la que apunta la rueda y la dirección en la que realmente se está moviendo la rueda. Podemos obtener una gráfica muy parecida a la de antes del comportamiento longitudinal, en la que tenemos un pico de fuerza lateral que ejercen los neumáticos a un determinado slip angle. Importante que también hemos visto lo que es el self-aligning torque, que es un momento que surge como una consecuencia del pneumatic trail. Este momento de autocentrado ayuda mucho a mejorar el rendimiento del coche porque es prácticamente una ayuda al piloto cuando sale de curva para volver a colocar la rueda y la dirección en su posición centrada. Si recordáis, también graficamos cómo varía este momento en función del slip angle y también lo superpusimos con el gráfico del coeficiente de fricción lateral. Y vimos que justo después del pico del momento de autocentrado es cuando ocurre el pico de fricción lateral de los neumáticos. Entonces, teóricamente, se le puede dar como dato al piloto que cuando esta fuerza de autocentrado, que no es una fuerza, es un momento, pero cuando este momento de giro de autocentrado que sufre la dirección vaya aumentando y llega a un punto en el que comienza a disminuir, en ese punto en el que comienza a disminuir, vamos a estar muy cerca de la fuerza máxima lateral que pueden hacer los neumáticos. También hemos visto lo que es el contact patch, que es una región del neumático que es la única que está en contacto con el suelo y además es la única parte del coche que está en contacto con el suelo. Por lo tanto es muy importante porque además ahí es donde se generan y actúan muchas de las fuerzas que estudiamos cuando queremos entender el comportamiento dinámico de un coche.